Programa de opinión. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Buenos días, estimados usuarias y usuarios de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda Elizabeth Pereira y estamos juntos en este espacio en el que, como todos los jueves, durante una hora les acompaño para poder compartir y discutir las noticias y principales reflexiones del entorno internacional. Saludamos a esta hora a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez; en los controles técnicos, nuestro super Alexander Brazón, el Pulpo; y en el streaming, Brian Díaz. En la producción general y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira. Certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Desde la sede de RNB saludamos en el estudio de RNB Informativa 91.1 FM a todas las emisoras conectadas y a las emisoras regionales. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra 61 edición de nuestro programa Mundo Conectado, Análisis y Perspectivas Globales. Recuerden, amigos, que este es su programa de análisis internacional desde una visión diáfana, sencilla, que nos permite juntos un acercamiento a los temas de relaciones internacionales y geopolítica, desafiando juntos las barreras del conocimiento y acercándonos a todos a la comprensión global. Hoy es 23 de abril de 2026 y nos vamos a nuestra primera sección. Enfoque geopolítico. La sección Enfoque Geopolítico, y esta es nuestra sección para conversar con nuestros invitados, para conocer de su mano sus principales reflexiones, visiones, aportes y orientaciones sobre los temas de trascendencia nacional e internacional. La mañana de hoy tenemos el privilegio de contar en el estudio con el señor Oscar Schemmel. Él es presidente de Interlaces, es sociólogo, es encuestador, es experto en comunicación política y mercadeo electoral y es conductor del programa Análisis Situacional. Bienvenido y muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Muy bien, estamos muy contentos de tenerlo, sobre todo por los temas que nos ocupan, y es que es importante para el venezolano y también para quienes nos escuchan más allá de nuestra frontera hablar de un tema fundamental. Unidad nacional y medidas coercitivas unilaterales, así se intitula el tema de nuestra conversación el día de hoy. Y es que hablar de unidad nacional también nos va a ocupar de ver, visualizar, vislumbrar cómo los sectores tradicionales que no apoyan al gobierno están involucradas en diversas iniciativas y cuál es la percepción del venezolano sobre ello. Pero también queremos explorar el uso de las movilizaciones como principal herramienta de expresión frente a las agresiones internacionales, y también queremos ver entonces cuál es el parecer de el señor Oscar Schemmel sobre la gran peregrinación nacional en el marco de la connotación espiritual y también de lucha política que pueda tener. Así que quisiera comenzar por algo fundamental para el venezolano, y es que durante años el venezolano ha vivido bajo medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué impacto psicológico y emocional han tenido estas medidas en la sociedad venezolana? Sí, ya son más de 10 años, más de una década que estamos viviendo bajo medidas coercitivas unilaterales, sanciones, bloqueos navales, que fue la medida extrema para debilitar las posiciones del gobierno. ¿Te refieres a la jornada que se inicia en Venezuela, que ya se inició en Venezuela, para movilizar, convocar a los venezolanos y enfrentar o resistir
los embates de las medidas coercitivas unilaterales, pero sobre todo para reclamar la derogación de estas medidas por parte de Estados Unidos. Yo creo que hay que entender esto como una reconfiguración del escenario internacional. Estados Unidos sigue o pretende seguir imponiendo un mundo unipolar, y hay una reconfiguración de espacios, de escenarios, de vínculos y disputas entre las potencias y las áreas de influencia. Yo creo que lo que está en curso es un complejo, es un proceso mucho más complejo y silencioso. Como tú lo señalabas muy bien, es la reconfiguración de las percepciones, de los valores, de los marcos de interpretación, de los relatos. Por eso la convocatoria, la movilización se manifiesta ya en el terreno de la batalla cultural, que creo que es fundamental, porque no se trata solo de contener, exigir la derogación de las medidas coercitivas unilaterales, sino plantearse también la confrontación, la batalla en el terreno cultural, simbólico, emocional, porque lo que estamos viendo es una reconfiguración acerca de qué tipo de mundo nos quieren imponer. Hay una crisis civilizatoria, una crisis de áreas de influencia y una crisis de sentido común que tienen que ver con los cambios que se están produciendo en Venezuela. Hay cambios profundos en la identidad cultural, es decir, en los marcos de interpretación, los valores, las creencias, los símbolos, las gramáticas. Ya no se trata de medidas coercitivas que afectan la vida material, sino que también tienen un impacto sobre el estado de ánimo, sobre la interpretación, sobre la manera de vincularse con la realidad, un cambio de lenguaje. Por eso es muy pertinente, muy oportuno que esta peregrinación, es muy oportuno que esta peregrinación se produzca, porque se plantea ya la confrontación o las exigencias en el terreno cultural, simbólico. La lucha política es una lucha cultural, es una lucha simbólica, es una lucha por quien dirige el pensamiento y las interpretaciones, el comportamiento. Por eso es tan importante esta peregrinación. Fíjese que eso significaría que la población venezolana, que el mundo está cambiando hacia un modelo menos occidental. Vamos hacia un mundo pluripolar, multilateral, pero es un proceso lento, es un proceso con unas dinámicas propias. Hoy la gente percibe que hay un gran hegemón, una gran potencia que intenta dominar, ya no por la construcción de consensos y la interpretación, sino piensa también dominar a través de la presión militar, de la amenaza militar, de la amenaza económica, de las sanciones. La confrontación se desplaza y el campo de batalla no solamente territorial o militar, es cada vez más cultural, simbólico, emocional. Ahí está la clave. Por eso la importancia de gerenciar, gestionar el sentido común y gerenciar, gestionar las emociones. En cuanto a Venezuela, el rechazo es unánime. 9 de cada 10 venezolanos rechazan las medidas coercitivas unilaterales, la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. 9 de cada 10 venezolanos exige la derogación de las medidas. Nunca antes el país estuvo más unido con relación a estos temas fundamentales, que tienen que ver con las sanciones y con la vida económica del país, de la gente. Nunca antes el país estaba tan despolarizado con relación a temas fundamentales que tengan que ver con su vida material. Esto marca también el fin de la polarización que conocimos.
Fíjese que le hemos escuchado y también de eso ha dado cuenta las distintas pulsos que toma Interlace en nuestra población con el tema político propiamente. Pero antes de irnos allí quisiera consultarle cuál es la percepción que tiene el venezolano de Estados Unidos. Hay una percepción, digamos, dual. Por un lado se admira su crecimiento, su desarrollo, sus avances tecnológicos, su preponderancia en esos terrenos, pero por otro lado se critica, se cuestiona, se rechaza los abusos, la intervención, las amenazas, la afectación de la vida económica. Entonces es una opinión con dos caras, pero obviamente frente al tema que nos ocupa de las medidas coercitivas unilaterales, el rechazo es total, unánime. 9 de cada 10 venezolanos rechazan las medidas económicas unilaterales. Reclama respuestas cuando le preguntamos acerca de lo que debe hacer el gobierno, reclama respuestas, es decir, bueno, nos están bloqueando. ¿Qué haces? ¿Qué podemos hacer? Por eso la peregrinación es tan importante. No solamente, insisto, es una movilización para rechazar la injerencia y la intervención norteamericana, sobre todo en el campo económico, sino también para disputar el sentido común. Sí, eso es bien interesante que nos planteemos esa... Porque hasta ahora me atrevo a decir que no había un relato todavía construido, sólido, que le permitiera a la gente interpretar, pensar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Es quizás el primer intento o la primera tarea estratégica que nos planteamos los venezolanos para enfrentar el bloqueo económico. Eso quiere decir que el venezolano concibe y siente, bueno, el venezolano y también las organizaciones, ¿no? Entendemos que las encuestas están dirigidas a los ciudadanos, pero de alguna u otra manera creo que podríamos traspolar un poco ese análisis. Cree y siente que además de la mejora económica, ¿hay otros temas que pudieran serle prioritarios o es solo la mejora económica? La economía es el factor fundamental. Incluso la economía es la principal preocupación de los venezolanos desde hace más de una década. Comienza a ser la principal preocupación poco después de la muerte del presidente Chávez. Para la gente es vital saber cómo va a resolver su vida material. Pero la economía hoy no solamente es la principal preocupación, sino que es el factor generador de cultura más importante hoy en Venezuela. A partir de la percepción y la visión acerca de la economía, se está reconfigurando todo el sistema cultural nacional. Eso tiene impacto sobre la identidad nacional, sobre las creencias, sobre los marcos de interpretación. Tiene impacto sobre los cambios en lo simbólico, en lo lingüístico. Los cambios son profundos. Se está reconfigurando la identidad nacional con base a las nuevas realidades materiales. Eso es además una idea fundamental de la teoría política. En la medida que hay cambios profundos en la infraestructura económica, en la situación material del ser humano, esos cambios también se expresan en la superestructura cultural y simbólica y emocional. Recuerda que las medidas coercitivas unilaterales no solamente tienen un impacto sobre la vida material, tienen un impacto sobre el estado de ánimo, el desaliento, la esperanza o desesperanza, la frustración, la vida familiar, la vida cotidiana. Y eso es clave para las grandes potencias porque el mundo se está reconfigurando no solamente en el terreno económico y comercial, se está reconfigurando también en el terreno cultural. La batalla hoy es cultural, es simbólica. La batalla política, la batalla global hoy es cultural.
En enero, el primer trabajo que pues expuso y publicó Data Análisis en enero daba cuenta de un venezolano cuyo principal sentimiento venía dado por el temor, por el miedo. Hoy en día, ¿cómo describe al venezolano 3 meses y algo después? Hay temor, evidentemente, hay preocupación, pero también hay esperanza y fe. Hay un sentido religioso que se ha venido acentuando, así como hay un sentido que tiene que ver con la resiliencia, la resistencia y el emprendimiento que está ahí, que es muy fuerte, muy vigoroso y que ha servido para contener el impacto cultural y emocional de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, cuando hablo de medidas económicas unilaterales, hablo principalmente del impacto en la vida material. Entonces sí, hay un estado de ánimo que está cambiando y el temor aparece. Es un temor debido o como resultado de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? No veo claro el futuro de mis hijos. Los jóvenes no ven claro su futuro o lo ven muy complicado. No hay certezas con relación a si podré casarme, tener hijos, tener una vivienda, un carro. Eso se ve ya muy lejano, entonces hay frustración. Y yo creo que ese es uno de los terrenos fundamentales sobre los que hay que dar la disputa, el debate y la batalla, en el terreno emocional. El desaliento también a veces nos aparece, pero hay un profundo sentido religioso que tiene que ver con la fe y la esperanza, la resistencia y la resiliencia, que ha sido capaz de contener o amortiguar el impacto emocional negativo o el impacto de las emociones negativas sobre la vida de los venezolanos. Ahí yo creo que hay claves importantes. Eso tendría que ver, por ejemplo, con las expectativas que tienen todos los venezolanos de cara al 1 de enero, al primero de mayo. Sí, las expectativas son permanentes, no solamente con relación al 1 de mayo, sino con la nueva gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hay expectativas, también hay impaciencia, la gente espera resultados este año. Y que quiero destacar, ha emergido un sentido pragmático de la realidad. Ya no es la ideología el factor preponderante para definir mi comportamiento, mi visión de la sociedad y mi postura. Ya no es suficiente. Sino que tiene que ver con eso, con confrontar desde el punto de vista simbólico y cultural. Tendría que ver un poco con lo que nos comentaba antes de sus prioridades, ¿no? La prioridad económica de, pues, cómo lo resuelvo. Y se ha desarrollado, a eso iba, un pragmatismo profundo, donde lo ideológico pasa a un segundo plano. No es un proceso de despolitización ni desideologización. El venezolano está, y sobre todo en los últimos 20 años, ha podido sedimentar, construir una postura política, una conducta política, una interpretación política. Eso no ha desaparecido por el pragmatismo. El pragmatismo simplemente es la respuesta a las urgencias. El deterioro en la vida diaria del venezolano ha sido muy fuerte y ha desarrollado en ese caso una especie de pragmatismo para darle respuestas inmediatas a su difícil situación económica. El pragmatismo tiene que ver no tanto con la ideología, sino con la necesidad de responder a las demandas, a las exigencias, a las urgencias materiales fundamentalmente. Importante que todo esto va ligado a los cambios en la superestructura cultural y emocional. Hay cambios profundos. Sobre todo en la visión por ejemplo, en la visión de la economía. Venimos de una polarización que confrontaba el capital
con el Estado, por ejemplo. Eso ya los venezolanos lo resolvieron. Los venezolanos piensan que debe haber una economía mixta, donde participe el capital privado por su capacidad para generar empleo y bienestar, pero también el Estado es importante. Entonces no está surgiendo un venezolano neoliberal, pero tampoco un venezolano socialista del siglo XXI. Está surgiendo una mezcla, una síntesis, donde el capital puede convivir y debe convivir con el Estado. No se renuncia, el venezolano no está renunciando al Estado, a la presencia del Estado, por el contrario, lo ve como algo fundamental, pero también destaca desde el punto de vista utilitario el protagonismo de la empresa privada en cuanto a generar bienestar y empleo. Creo que, si me permite una síntesis adelantada, eso tendría que ver justamente con el sentido del pragmatismo que explicaba antes, pero también con la gran necesidad de generar bienestar, dado el efecto de las medidas coercitivas unilaterales en el deterioro, bueno, de la economía, de la infraestructura, etcétera. La gente quiere respuestas, que me respondan, decisiones que me ayudan a mejorar mi calidad de vida. Calidad de vida, ahí está la clave. Eso implica también un nuevo repertorio lingüístico. Hoy los venezolanos hablan de producción, o en primer lugar de inversión, producción, empleo y bienestar. Ya desarrolló una capacidad de resiliencia y emprendimiento muy poderosa. El venezolano ha ido resolviendo a través de sus propios recursos. En este caso también hay cambios en la relación del ciudadano con el Estado. Ya no lo espero todo del Estado como hace más de 20 años. Ahora también yo puedo participar en la solución de mis problemas. Exijo del Estado respuestas, sobre todo en cuanto a la economía y la calidad de los servicios públicos, pero también entiendo que tengo una responsabilidad, que puedo cumplir una tarea. Y de hecho ha venido siendo así. El venezolano no le alcanza el ingreso, se consigue otro empleo. No puede resolver algunos gastos, comienza a trabajar en algunos oficios que le permitan un ingreso inmediato. Es decir, el venezolano ha desarrollado un sentido pragmático con relación a la economía, pero no descuida los elementos fundamentales. Otro factor fundamental de este venezolano que está cambiando, que cambió ya con relación a su visión acerca de la economía, es el papel del Estado con relación a las empresas fundamentales. El venezolano puede tolerar cambios en cuanto a la propiedad de los servicios públicos, pero sin que el Estado renuncie a su papel fundamental. Y del petróleo no se discute, eso tiene que estar en manos del Estado, en manos de la sociedad venezolana, porque es nuestra principal fuente de recursos y es un mecanismo de dominación. Si cayera en otras manos que no fueran las manos del Estado. Interesante, un proceso de cambios culturales apasionante, interesantísimo. Es una nueva identidad nacional que está surgiendo y frente a la cual los partidos políticos y el chavismo fundamentalmente tiene que dar respuesta y tiene que reconectarse. Eso significa escuchar y aprender del nuevo sentido común, de las nuevas emociones y del nuevo lenguaje que está emergiendo en el país. Sí, es realmente muy interesante, y mientras lo oía pensaba la percepción entonces de ese venezolano en función de esos cambios incluye necesariamente su percepción sobre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y también la percepción sobre los cambios institucionales que se han producido en nuestro país en los últimos 2 meses, ¿no? Tiene que ver con el cambio del fiscal general, etcétera, y otras autoridades. ¿Cómo percibe el venezolano primero la mandataria nacional y luego los cambios institucionales que se producen? Hay que entender que lo que ocurrió el 3 de enero no emerge como un factor dominante, es decir, el país no cambió el 3 de enero, el país venía cambiando desde hace más de una década. Los episodios del 3 de enero lo que han hecho es fortalecer, que emerja totalmente esta nueva identidad, esta nueva cultura nacional popular o esta nueva identidad nacional popular. Con relación a la presidenta, la gente le ha otorgado un voto de confianza. ¿Qué cualidades reconoce con relación a la presidenta Delcy Rodríguez? Que está muy preparada, muy inteligente,
breve en su discurso, concisa, precisa, toma decisiones, está intentando conectarse también emocional y empáticamente con los ciudadanos. Esa es una tarea que está en proceso, porque el proceso es más lento, son dinámicas más lentas con relación a esta nueva relación emocional que tiene que tener cualquier líder con los ciudadanos. Entonces hay valores muy, muy positivos con relación a la presidenta encargada que piensan los venezolanos con relación a la presidenta encargada. Bueno, fíjese, nosotros tenemos que ir a la pausa y pues al regresar vamos a seguir conversando sobre el tema de la primera mandataria nacional y la percepción del resto de la institucionalidad, y vamos a adentrarnos un poco en la política para conocer cuál es la perspectiva del venezolano de la oposición o de las oposiciones y de algunos otros temas. Así que, amigos, estamos conversando con Oscar Schemel. Él es presidente de Interclase, es encuestador, es experto en comunicación política y mercado electoral, es también sociólogo y es conductor del programa de análisis situacional. Así que ya volvemos, quédense allí con nosotros. Ya regresamos. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. 9 décadas siendo la voz de un país. Radio Nacional de Venezuela. Se encamina a su 90 aniversario. Y lo celebramos por todo lo alto. Por todo lo alto. Con el orgullo de ser pioneros. Reforzamos nuestro compromiso con la verdad. Estamos donde tú estás. 9 décadas siendo la voz de un país. Radio Nacional de Venezuela. La señal que recorre la patria. RNB, 90 años, construyendo la memoria sonora de Venezuela. Mauro de Katia, comunicador popular, condujo el programa Los Abuelos en Revolución. Usted ha sido el único hombre que le ha dado el valor que merecemos y que tenemos el adulto mayor y las personas con discapacidad. Mauro de Katia, una voz con el sello RNB. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. Impulsando la prevención de enfermedades virales y bajo el lema de Vacúnate Ya, el gobierno bolivariano inició un despliegue masivo y gratuito de vacunación contra la fiebre amarilla. La invitación es para aquellas personas que aún no están vacunadas, para que asistan al centro de salud más cercano y así recibir su dosis contra esta enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. La fiebre amarilla no deja de ser una amenaza sanitaria, por lo cual el Ministerio del Poder Popular para la Salud, de la mano con la Organización Panamericana de Salud en Venezuela, adelanta el proceso de vacunación. Hemos estado viendo también cómo con la OPS podemos fortalecer capacidades propias del Ministerio y del Sistema de Salud en Venezuela, en lo que tiene que ver con la estructura, con el plan estratégico, lo que tiene que ver con la articulación con el sistema privado de salud en el país y cómo fortalecer las capacidades del sistema estadístico de salud en Venezuela. Las jornadas de vacunación se realizarán en 22 parroquias priorizadas de los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa e integra a personas con edades entre 1 y 59 años. Estamos haciendo un afianzamiento del proceso de vacunación para Venezuela, principalmente en 22 parroquias priorizadas de 4 estados, Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa, 22 parroquias priorizadas, donde estamos llamando a vacunación a quienes nunca en su vida se han vacunado contra la fiebre amarilla, entre 1 y 59 años. Si usted nunca se ha vacunado, es el momento de vacunarse. Vacúnate ya, vacúnate ya. RNB Publicidad. Publicidad.
Son las 7:29. 100 días de gestión, una palabra que se cumple. Más de 70 millones de dólares en créditos dirigidos principalmente a mujeres emprendedoras. Esto está impulsando una nueva economía local y abriendo nuevas oportunidades. En los próximos meses, ese crecimiento debe sentirse con más fuerza en quienes más lo necesitan. Con la reforma de la ley de hidrocarburos, de la ley de minas, Venezuela entra en una nueva etapa con reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos. Seguimos venciendo. Soberanía y paz. Somos un pueblo de paz. RNB, la señal que recorre la patria. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, seguimos acá en nuestra sección Enfoque Geopolítico y hoy estamos conversando con el señor Oscar Schemmel. Él es presidente de Interclase, es encuestador, experto en comunicación política y mercado electoral y también es conductor del programa Análisis Situacional y es sociólogo de profesión. En el segmento anterior habíamos iniciado la profundización política de esta consulta que le estamos realizando la mañana de hoy y habíamos habíamos dejado las preguntas sobre cuál es la percepción del venezolano acerca de la primera mandataria nacional y de los cambios institucionales que vienen ocurriendo en el país. Como te decía en el segmento anterior, la presidenta es muy bien valorada por su capacidad, porque la gente percibe capacidad, conocimiento, inteligencia, preparación. Valoran también sus discursos breves, concisos, precisos. La brevedad está de moda y lo sabemos muy bien por las redes, pero la brevedad está de moda y las sociedades están exigiendo a los políticos brevedad y precisión. Por eso la centralidad de la política en esta etapa. Gobernar bajo presión no es fácil, piensan los venezolanos. No solamente exige capacidad administrativa, económica, sino también conducción política, gestión cultural, requiere relatos a través de los cuales la presidenta pueda comunicarse, empatizar, interpretar el clamor popular, requiere reconstruir la confianza colectiva, fortalecer la cohesión social, en un contexto internacional incierto, donde hay presiones, amenazas, confrontaciones, hay una disputa sobre quién gobierna, cómo gobierna, por qué gobierna, hacia quién gobierna, y ahí la presidenta tiene el gran reto de ya se inició, es ir construyendo los relatos adecuados. La batalla, insisto, es una batalla cultural, no solamente una batalla por la soberanía y la integridad del territorio y de sus instituciones, sino que también es una batalla por el sentido común, por las interpretaciones colectivas. Yo creo que ahí está el gran reto de esta administración, del gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez, construir los relatos necesarios. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, darle sentido a los logros económicos y diplomáticos. La gente dice, ok, se reunió con el ministro de Energía o de Petróleo de Estados Unidos. Dígame en qué me beneficia. Eso es muy mercadotécnico. Los consumidores no compran productos, compran soluciones. La gente no compra un taladro, compra el hueco en la pared. La gente no compra perfumes, compra agradar, conquistar, persuadir.
Otro, la gente no compra licuadoras, compra tiempo libre. Para los que conocen la publicidad hace unos 20 años. Sí. La gente no compra champú, compra lucir bien, cautivar. La solución verdadera, y detrás de ello también el pragmatismo al cual pues usted y el pragmatismo profundo se ha referido. Sí. Hay dos cosas importantes que quisiera consultarle en este momento, y es que efectivamente usted nos dio una pincelada en el bloque anterior de los principales desafíos que enfrenta el chavismo en esta reconstrucción del relato, en esta reconstrucción de las realidades que tenemos a partir de lo que ocurrió en nuestro país y las nuevas demandas del ciudadano. Pero eso también nos permite hablar desde el punto de vista político, de el futuro de la oposición venezolana. La oposición venezolana en números, ¿cómo la percibe el ciudadano venezolano? Bueno, hoy la principal fuerza política, cultural, social es el chavismo. No obstante, hay un inmenso centro político. Cuando hablo de centro político, hablo de un segmento que hizo síntesis de los extremos y elaboró una visión económica y social propia. No son los niní. Los niní ya dejaron de existir. Es un sector que nosotros llamamos ahora agóricos. Es un sector que ha hecho síntesis, que mezcló lo que cree son lo positivo de una propuesta y lo positivo de otra. Entonces ha elaborado su propia visión. Ya no tiene que decidir, o ya no decide sobre los extremos, sobre las opciones polarizadas. Elige y decide con relación a su propia visión. Ahora son los extremos los que se pliegan al centro político, buscando crecer, organizar, movilizar a cada vez más personas. El gran reto del chavismo es cómo resintoniza con esta nueva realidad. Está mejor preparado, está más vinculado con los sectores populares que la oposición. Además, el chavismo siempre ha tenido esa capacidad, ¿cómo le llamamos? Una plasticidad, una especie de plasticidad que le permite adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias, a los nuevos contextos. Mientras tanto, la oposición sigue muy lejos de convertirse en alternativa. Ese pragmatismo también le exige a la oposición que me hable de sus propuestas, de sus planes, de la manera como va a organizar la economía y beneficiar a los venezolanos. Ese discurso no existe, esos relatos no existen. La oposición habla solo de la libertad. Además tiene una limitación estructural, que es su condición de clase. Eso, quiérase o no, crea obstáculos para la comprensión de las nuevas realidades y para la conexión con esas nuevas realidades. Su condición social. La gente lo relata muy claramente. Ellos nunca han sufrido. Yo quiero un líder que haya sufrido, que sepa lo que es esperar 15 días para lavar la ropa por falta de agua. Yo quiero un líder que sepa lo que es subir el cerro todos los días y no tener transporte. Yo quiero un líder que sepa lo que es no tener, lo que es comer 2 veces al día. Un líder, lo describe así la gente, un líder que haya sufrido, que sepa lo que es un problema económico, una dificultad. Si no lo han vivido, no saben cómo solucionarlo. Entonces, además de su propia condición social, que yo destaco fundamentalmente, además de la falta de proyecto, de plan, de lenguaje, de propuesta que lo conecte con las mayorías, es su condición social. Lo vimos claramente en los sucesos, en la convocatoria que hubo en Madrid por parte de la oposición, cómo al final se le salió la clase al liderazgo opositor o a la dirigencia opositora, se le salió la clase. En el fondo, ellos desprecian la condición popular. Hace unos años atrás, la gente relataba su nuevo protagonismo, su inclusión,
que habían sido tomados en cuenta por el chavismo con frases como esta: antes no existíamos, nadie nos tomaba en cuenta para nada, pero vino el presidente Chávez y ahora nos sentimos que tenemos esperanza, que podemos participar. La condición social es un limitante estructural, cultural, histórico, que le impide a la oposición conectarse. Fíjese allí. La oposición, disculpa, para terminar, la oposición se ha beneficiado del descontento. Su votación ha sido un voto castigo, un voto en contra, o un voto como resultado de la frustración. Los electores cuando se sienten, o los ciudadanos cuando se sienten frustrados porque no se cumplieron las promesas, no llegaron las respuestas, normalmente acude a soluciones radicales, a opciones radicales. Bueno, o extremistas. O extremistas, Ecuador, Chile, Argentina. Fíjese que eso también nos da la oportunidad para consultarles sobre los principales o el principal consenso nacional dependiendo de su visión. Hemos visto que en estos meses hay iniciativas interesantes como la Mesa para la Paz y la Convivencia Nacional. Está esta gran movilización también y en general la permanencia del diálogo como instrumento para acercar a las partes y para solucionar los problemas ha estado siempre sobre la mesa. En su opinión y también basado en los estudios que usted realiza y que dirige, ¿cuál es el principal consenso nacional en este momento? El principal consenso viene de la economía. La economía es la principal preocupación para más del 80% de los venezolanos. Ya los problemas de inseguridad y otros quedaron muy atrás. No porque no sea un reclamo actual, sino porque la prioridad es otra, es la economía, es la subsistencia, que es lo que ha provocado esta reconfiguración cultural y esta reconfiguración en los estados de ánimo y en las demandas. La paz y la unidad, bienvenidas. La gente las valora con mucha profundidad. Piensa que hay que preservar la paz, piensa que hay que promover la unidad, que juntos podemos llegar más lejos. Eso sepulta los contextos de polarización que vivimos antes, donde había una confrontación real. Hoy la gente, una vez resuelto el problema, o así sea simbólico, resuelto el problema de la inclusión social y política de las mayorías, la gente exige que haya diálogo, que haya consenso para resolver los problemas económicos. Paz sin economía no existe para la gente. Unión sin economía no existe para la gente. La paz tiene que ver con que yo pueda dormir tranquilo porque comí 3 veces al día y mis hijos mañana van a ir a la escuela tranquilos, con buen desayuno y a buenas escuelas. La paz tiene que ver con que los maestros regresen a las aulas, porque han estado también afectados por la situación económica. La paz tiene también para los venezolanos sobre todo para los venezolanos un componente material. Paz y unidad, ok, pero con calidad de vida. La paz y la unión sin calidad de vida no es lo que deseo, no es lo que demanda la mayoría. Fíjese que eso también está atado unido a un elemento bastante importante para la vida nacional en este momento y tiene que ver, también en el marco del programa con la percepción de lo que está ocurriendo a nivel económico con las inversiones extranjeras, con las delegaciones de empresarios que visitan a nuestro país, y tanto en el sector petrolero como en el sector minero, el sector hidrocarburo en general y otros sectores, ¿no? Si nos estuvieran escuchando los inversionistas extranjeros en este momento, ¿cuáles serían esas principales cifras o datos relevantes para ellos, no solamente para generar confianza, sino para concretar, para propiciar su acción en Venezuela en función justamente de generar mayor bienestar y de atender ese gran consenso y esa gran preocupación nacional basada en la economía? Primero hay un consenso fundamental que yo creo que es un factor clave
de confianza para los inversionistas. Hay un factor fundamental que es la estabilidad social y la estabilidad política, la cohesión del tejido social, el fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que estos son factores inmateriales que los inversionistas valoran mucho para reducir los riesgos de la inversión. No solamente paz y estabilidad, sino una conciencia colectiva de que el capital es importante para el desarrollo económico. Los chavistas entendieron, para resumirlo en un relato mínimo, los chavistas entendieron que el Estado solo no puede. Pero la oposición, llamando en este caso oposición al contrario en cuanto a visión y visión de la realidad, y los contrarios entendieron que la empresa privada sola tampoco puede ni debe, que es necesario esa mezcla, esa economía integrada por el capital y el trabajo, por el capital y el Estado. Entonces yo creo que ese consenso es uno de los factores que le proporciona al capital una profunda estabilidad y confianza en que aquí no va a haber sorpresas, porque el país entero, todo el país está consciente de que el capital tiene una importancia estratégica, genera inversión, genera producción, genera empleo, genera bienestar. Cuando le pedimos a los venezolanos valorar el diálogo, más del 90% aprueba el diálogo, más del 80% aprueba el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, a pesar de las dificultades, a pesar de las contradicciones, de los desencuentros. Para el venezolano el diálogo es fundamental y la construcción de consenso. Ahora, dime en qué me beneficia el diálogo. Háblame en términos prácticos, le pide el venezolano a sus líderes. Háblame en términos prácticos. ¿Qué me sirve que te reúna con la Shell, con Chevron o con la Móvil? ¿En qué me beneficia? ¿Qué puedo esperar? Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser la semana entrante, pero dime, explícame en qué me va a beneficiar y cuándo me va a beneficiar. Eso implica la construcción de un nuevo relato y de nuevas gramáticas. Y también en el marco de esa construcción y de esa confianza, ahora tenemos que incorporar el elemento del regreso, o bueno, mejor dicho, el ejercicio pleno de la membresía de Venezuela en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos quedan unos 8 minutos de entrevista y se nos ha ido realmente muy rápido el tiempo, pero hay una pregunta necesaria también para conocer a través de su visión y de su opinión. ¿Cuál es el futuro de Venezuela para el señor Oscar Schemmel y qué datos aporta Interlaces en este sentido? Yo soy optimista, persistentemente optimista con relación a Venezuela, y la mayoría de los venezolanos también es igualmente optimista y está muy esperanzado. Estamos hablando de 9 de cada 10 venezolanos siente esperanza y tiene fe en que las cosas van a cambiar, en que las cosas van a mejorar. Yo también comparto ese sentimiento de que Venezuela va bien encaminada, que resolvió algunos nudos fundamentales, sobre todo en el terreno de la economía. La dualidad o la confrontación entre capital y Estado y trabajo se ha venido resolviendo. El diálogo más importante que los venezolanos valoran es el diálogo con los empresarios y con Estados Unidos, no tanto así el diálogo con los políticos o con los partidos políticos. Recuerda que estamos hablando de un venezolano resiliente, esperanzado, pero también muy pragmático con relación a la economía. Lo que planteo como gran reto fundamental, me parece a mí, como el gran reto fundamental de las fuerzas políticas, es cómo reconecta, cómo cambia también su identidad política. Y cuando hablo de identidad política, hablo de las creencias, las opiniones, las visiones, las gramáticas, los símbolos, las emociones.
el sector político partidista tiene que reconfigurarse también para acompañar los cambios culturales, no solamente los cambios materiales, sino los cambios culturales que están modificando la identidad nacional popular. Ese es el gran desafío, sobre todo para el chavismo, que es la organización que tiene mayor fuerza política y simbólica. De alguna manera, lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos venido siendo en los últimos 20, 25 años, que aflora con fuerza en un contexto de incertidumbre y de amenaza, pero que es el resultado de un largo proceso de reconfiguración cultural, de cambios culturales que ha tenido Venezuela. Yo en definitiva me siento optimista. Este es un pueblo muy sabio, muy generoso, muy optimista, muy resiliente. ¿Que el pueblo va a seguir creyendo en los liderazgos tradicionales? Los liderazgos tradicionales perdieron sintonía. Si no cambian, no se van a reconectar con las expectativas de las nuevas mayorías o de la nueva mayoría que emerge. Ese es el gran reto, pero las fuerzas tradicionales, como las fuerzas de oposición radicales, se han ido quedando atrás en este proceso. Se benefician del descontento o la frustración, pero no lograron convertirse en alternativa. Ahí está el gran espacio que tiene el chavismo de renovarse, reinventarse, que no significa renunciar a los principios y a sus valores fundacionales, sino significa adaptarse. Y los chavistas, el chavista de la base está dispuesto, acepta los cambios. No hay que temer a los cambios. El chavismo no debe temer a los cambios. Tiene que seguir renovándose, transformándose para fortalecer su condición de alternativa para las mayorías. ¿Cómo ve el tema del levantamiento de las sanciones en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Es un sistema complejo de sanciones que se nos ha impuesto. Sí, depende de la estrategia norteamericana. Yo creo que los americanos están jugando en dos tableros. Por un lado, la derogación de algunas sanciones, el mejoramiento de las relaciones, la instalación de las embajadas, el lenguaje, ahora más conciliador, más respetuoso, pero también están jugando en el otro tablero, el tablero de la presión calculada, de la amenaza, del apretón. Es un gran reto para la administración, para la presidenta Delcy Rodríguez, cómo gestiona y cómo no se pierde de vista la necesidad de conducir la política en Venezuela. Es decir, a pesar del pragmatismo, la clave está en la política, en volver a hacer política. Eso significa convocar, convencer. Ya la estrategia del chavismo no es vencer. El chavismo tuvo casi 2 décadas venciendo, enfrentando las amenazas contra su continuidad y contra la paz. El chavismo ahora tiene que convencer. Es un nuevo ciclo, no solamente es un nuevo ciclo económico, sino es un nuevo ciclo cultural. Y el lenguaje es clave. Yo insisto mucho, a veces me pongo un poco fastidioso. El lenguaje es clave porque pensamos con palabras. Y las emociones también son muy claves, porque pensamos lo que sentimos. Entonces, buena parte de lo que tiene que hacer el chavismo es ir renovando las gramáticas, el lenguaje, los símbolos. Y sobre todo potenciando la cercanía, escuchar a la gente. La gente es muy sabia, los venezolanos son muy sabios, que han aprendido mucho, no se les puede subestimar. No obstante su pragmatismo actual, no podemos subestimar a las mayorías que tienen tras de sí un largo aprendizaje político.
Bueno, le agradecemos mucho. En general, no podemos subestimar al venezolano. El venezolano tiene unas cualidades y unas condiciones bien desarrolladas que pues le han permitido sobrellevar todo lo que ha ocurrido en nuestro país desde el punto de vista interno, y también dadas las presiones externas que hemos recibido. Ha sido para nosotros un verdadero honor y un gusto tener en el estudio esta mañana al señor Oscar Schemmel, presidente de Interlaces, encuestador experto en comunicación política y mercadeo electoral, sociólogo y también conductor del programa Análisis Situacional. Hemos entendido algo fundamental, amigos, el día de hoy, es que Venezuela está en una etapa de reconstrucción emocional y política. Fue el mensaje clave de nuestro invitado, y que las medidas coercitivas unilaterales no solamente impactaron la economía, sino que impactan nuestra identidad. También, por supuesto, transforman la conciencia política, la percepción social y la manera en que los venezolanos entienden la soberanía, el conflicto y en general al mundo. Agradecemos profundamente a Oscar Schemmel por este análisis profundo y necesario, donde comprender la opinión pública y la percepción del venezolano también es comprender el alma de una nación. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora de análisis y de reflexión. A ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan conectados a RNB, la señal que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra nuestro país, y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. Síguenos para más análisis internacionales y continuar esta importante conversación en nuestras cuentas en Instagram, elipereira.r y el.mundo.conectado en Instagram, y en TikTok, elizabethpereira.profe, y en las redes de RNB. Estuvieron en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela Isbemar Jiménez, en los controles técnicos nuestro muy querido y paciente Alexander Brazón, en el streaming Brian Díaz, en la producción y en los micrófonos quien les habla Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Será hasta una nueva emisión, y nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta la próxima emisión, amigas y amigos, sigamos conectados. En Radio Nacional de la Patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira.